muchacho me trae a mí una constancia que me dice que estudió hasta el mes de julio ciclo 5, pero no me anexa ningún tipo de calificación. ¿Es válido? Ven, así no la sé resolver. No, es que eso se demuestra en CIMAT. Ah, sí, eso está en CIMAT, claro. Sí, eso tiene que aparecer en CIMAT. Y claramente por eso la otra película que me parece que estamos aquí recreando es la Matrix. Porque muchacho que está en el CIMAT existe. Muchacho que no está en el CIMAT no existe. O sea, aquí lo importante no es el muchacho, es el CIMAT, ¿sí o no? Esa es la Matrix. ¿Sí o no, compañero? Esa es la Matrix. Lo que sucede, compañero, es que hay unos establecimientos más llamados colegios que dan validación del bachillerato, que eso no existe. Eso no existe. Validación del bachillerato. Lo que hace es que preparan a los muchachos, que lo puede hacer en su casa, con su mamá, con su papá, pero van a una escuelita por ahí, una casita, que validación del bachillerato, y ahí recibe clases, Él tiene que inscribirse en el ICFE validante, y si gana el examen, es bachiller, y no se lo da la escuelita esa, el grado de bachiller se lo entrega el ICFE. El que no pasó, pues también puede ir a la escuelita esa, porque lo que se puede prepararse, lo puede haber hecho él en su casa también. Eso es lo que existe en varios lugares, entre eso está el Rihuachi. Pero eso está establecido. Si ganó el examen validante en el ICFE es el que le manda el diploma de bachiller. Déjenme avanzar porque creo que ya, ¿qué hora es? Discúlpeme. Bueno, es que aquí se oscureció. Una preguntita, es que cuando dice la certificación, la aplicación de la prueba, pero la normatividad dice que la debe aplicar en una institución que se encuentre en el IVAE a más, así dice. No, pero es que tú estás hablando del sistema de validación. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí no estamos hablando. Bueno, espérate un momentico, voy a devolverme. Aquí donde hablan ustedes de estrategias de validación. No, el decreto no reconoce el hecho de la validación. No, el decreto nunca habla de validación. La validación está regulada y dice eso que tú estás planteando, pero aquí no estamos hablando de validación. Ese concepto no se está. Aquí lo que estamos diciendo, nuevamente lo repito, es que dentro de tu sistema, dentro de tu proyecto educativo institucional, montas la estrategia pedagógica flexible multigradual pertinente, y dentro de eso modificas el sistema de evaluación y promoción para permitir que se pueda promocionar más de una vez y en cualquier momento del año a los muchachos. Es decir, lo promociono en marzo, por decirte algo, lo promociono en quinto de primaria. ¡Pum! Certificado. Después le aplicamos la prueba, miramos que el nombre no pasó, armamos una ruta de aprendizaje en octubre. En octubre él presenta la prueba y ya logra la certificación en séptimo. Lo certificamos en séptimo y inmediatamente le aplicamos octavo, noveno. Las pruebas y las rutas de mejoramiento, si me permite. Y él puede que el siguiente año, en febrero, marzo, abril, se gradúe de noveno. Sí, claro, es individual la cosa. Y la iniciativa de evaluación y promoción es del estudiante. Y todo eso depende de Jorge. Si él quiere avanzar. Quiero hacer una aclaración para compañeros y para todos. Es que la validación únicamente es hasta noveno grado. ¿Cuándo? Cuando por algún motivo a Ramón no se le encuentra la certificación de que él hizo octavo, por ejemplo, que no hizo séptimo, no se le encuentra, pero yo lo hice, pero no se encontró, el colegio se quemó, se inundó, no tiene cómo certificarlo. Entonces se busca el colegio que el año anterior haya ocupado la mejor nota en el ICFE, en el índice sintético. Ese es el que está autorizado de una vez por la norma para hacerle la validación a Ramón. Que venga, se organiza, habla con los profesores allá, lo organiza un examen, y listo, si lo ganó, coronó. Y únicamente es el ICFE que puede certificar la media, únicamente. Tiene que prepararse, se inscribe en la página especial que dice ICFE validante y presentó el examen, porque el examen del ICFE es diferente, no es el mismo que utilizan todos los bachilleres. Hay una página especial para eso.
Si ganó el examen, el IFE es el que le manda el cartón de bachiller. Hay por ningún lado va a mencionar ninguno. Así lo dijo el presidente del Congreso. Rufi, que quede claro que aquí no estamos aplicando el concepto, de validación. ¿Cómo? Así hizo así, se certificó. ¿Qué? El presidente del Congreso se certificó. Tomás García, no, el otro, el presidente Macías. El presidente del Congreso. Discúlpeme. Es más, si lo hizo Macías, que es un pícaro, ¿por qué no lo va a hacer Jorge, que es un muchacho de bien que cometió un error? Claro, ¿cierto? Si lo hace Macías, ¿por qué no nuestros muchachos? No es validación, el concepto no es validación, el concepto es promoción flexible, evaluación y promoción, que el escenario es proyecto educativo institucional, sistema institucional de evaluación y promoción, y estrategia flexible, ¿ok? Bueno, claro, esto es complicado, pero esto es posible hacerlo porque es que ya el decreto nos dice cómo hacerlo. Es decir, el decreto nos da las manos libres, nos deja las manos libres. Ustedes invéntensela, es lo que dice el decreto, porque el decreto es muy bacano. El decreto, a mí me gusta el decreto porque transforma prácticas institucionales y coloca unas discusiones que tienen que abordar el sistema educativo. Otra regla para la educación inclusiva, que era un poco lo que comentaba la doctora Laura, es enfoque garante de derechos, respeto por la diversidad, la inclusión mediante prácticas pedagógicas que se adapten a las características de los muchachos, a sus condiciones y sus capacidades, es decir, educación inclusiva. Corresponsabilidad, es decir, todos somos corresponsables, la familia, la sociedad, el Estado, todos somos responsables de la atención de los muchachos. Igualdad y no discriminación, hay que garantizar la igualdad de oportunidades y atención sin implicar la condición de sexo, situación legal, raza, etnia, opción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va construyendo equidad. Entonces fíjense cuáles son para resumir y empezar a cerrar ya la discusión. Ustedes han sido muy generosos conmigo en la paciencia que me han tenido. La modificación del proyecto educativo institucional tiene que darse en el marco del decreto 1860, ¿ok? En lo que diga el 1860 modifico el proyecto educativo institucional. El sistema institucional de evaluación tiene que modificarse en el marco de lo que diga el 1290, fundamentalmente en los artículos 3 al 8, lo que menciono, los artículos 3 al 8, que tienen que ver con el sistema de promoción y de evaluación institucional de evaluación estudiantil. Y el proyecto educativo institucional debe incorporar dentro de sus concepciones los enfoques del SRPA, que es accesibilidad, calidad, pertinencia, flexibilidad, inclusividad, corresponsabilidad, igualdad, equidad, como ustedes están mencionando. Son las tareas que debemos abordar dentro del sistema de responsabilidad plena para los entes del PEI. ¿Qué debe incorporar el PEI? Pues debe incorporar todos los elementos que acabamos de mencionar, más elementos de resolución pacífica de conflictos. ¿Cómo va a trabajar ese con los chicos y con todos? Resolución pacífica de conflictos, igualdad y no discriminación, resultado restaurativo del proceso. Hay una cosa muy importante, yo voy en unos 8 días que esté más libre, 15 días, voy a empezar a trabajar con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, porque han desarrollado prácticas restaurativas con chicos de la escuela regular. Una cosa muy bacana, muy buena, que nos puede servir a nosotros. Patrick, ¿no deberían tener ahí la inclusión? ¿Cómo? Inclusión. La inclusión está, ya lo mencionamos antes, claro. Eso es una regla. Es una regla, inclusividad o inclusión. Es una regla de las que veníamos mencionando aquí. Igualdad y no discriminación, y antes teníamos inclusión. Claro, es una regla fundamental. Es una regla fundamental, casi que es de las principales, como mencionaban aquí. Resultado restaurativo del proceso. Reconfiguración del proyecto de vida. Entonces tenemos que incorporar esos elementos al PEI, contribuir a la no reincidencia, cómo yo desde la estrategia pedagógica contribuyo a la no reincidencia y cómo trabajo la educación inclusiva.
con las herramientas de la educación inclusiva. También el sistema de evaluación institucional debe permitir el reconocimiento de saberes previos, ya ustedes lo han mencionado. Las competencias de nuestros chicos son competencias que son diferentes de la competencia formal del chico del aula de clase, pero son competencias que tienen que ser reconocidas. Debe lograr, decíamos, nivelación o aceleración, no validación. Si ves, Rufi, no validación, sino nivelación y aceleración, y respetar los ritmos propios de aprendizaje. Eso tiene que quedar incorporado al PEI. Tiene que decir cómo se va a hacer eso. ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces debe desarrollar unas estructuras. Yo creo que esto lo voy a modificar con todo lo que ustedes me han aportado hoy. Pero tiene que desarrollar tipos de evaluación, de sistemas de evaluación. Unas evaluaciones de entrada que son más diagnósticas estas evaluaciones no son para diagnosticar solamente, son para diagnosticar y promocionar. Son evaluaciones de diagnóstico y promoción. Así llamémoslas, que es un poco lo que ustedes me están aportando hoy. Son evaluaciones de diagnóstico y promoción. Yo evalúo para saber cómo está, pero también evalúo para promocionar. Tiene doble fin esa primera evaluación. Son evaluaciones para establecer la ruta individual de aprendizaje. Como son evaluaciones diagnósticas y de promoción, pues el diagnóstico me establece a mí también las falencias en las competencias y me empieza a indicar los caminos de la ruta individual de formación. Y son evaluaciones para promoción de nivel. Entonces, los bancos de evaluaciones, los procesos de evaluación, deben tener esa triple connotación. De entrada o diagnóstico, de evaluación diagnóstica y promoción, y para establecer rutas individuales de aprendizaje. Entonces, nuestros docentes tienen que ser expertos en esto, en evaluaciones o pruebas, no sé cómo lo llamaríamos, mejor si pruebas diagnósticas y de promoción, y en construcción de rutas de aprendizaje, rutas individuales de aprendizaje. También deben ser expertos en construcciones de materiales didácticos a través de proyectos integrales, integrados e integradores, ¿sí? No son expertos en dictar clase. No nos interesa que sean expertos en dictar clase. ¿Para qué? El SENA sí que conoce de esto. El SENA sí que conoce de formación por proyectos. Creo que ustedes son los que más tienen que hablar de esto, porque ustedes conocen perfectamente la formación por proyectos, y esto es un poco inspirado también en eso que el SENA le ha entregado al país como experiencia de sus procesos. La formación por proyectos es la salida para estos chicos. El sistema de evaluación también nos debe permitir incorporar el reconocimiento de que los muchachos pueden entrar en cualquier momento del año, de que tenemos que reconocer los procesos de formación que desarrolla el operador en su modelo de atención. Es decir, las actividades que desarrolla el operador son actividades que también tienen un componente pedagógico, componente educativo, y ahí desarrollan competencias. Eso tiene que estar reconocido y curricularizado para no repetir esfuerzos. Es decir, si el operador desarrolla procesos de cultura física, pues ¿por qué no reconocemos eso también como competencias en educación física? Proyecto de ética. El proyecto de ética, si eso es lo que ustedes han trabajado. ¿Yo para qué desarrollo un proyecto de ética si el operador lo está trabajando a diario con los muchachos? Entonces yo lo que tengo que reconocer es esa competencia. Ahí tiene que haber un diálogo permanente. Y también debe reconocer que los muchachos son sujetos de las evaluaciones externas. Es decir, los muchachos tienen que presentar las pruebas saber, quinto, séptimo, noveno y 11. Tercero, quinto, noveno y 11. Ellos son sujetos. No podemos sacar, entonces, claro, por eso yo digo que el índice de sintético de calidad es perverso. Yo no voy a permitir que Jorge presente la prueba de IFES, que vean cómo se defiende él. Mira, inclusive las pruebas saber de 11 tienen que ser allá. No, pero tienen que modificarlas también desde el ministerio. O sea, flexibilizar también esa. Bueno, esto ya no alcanza. Estamos hablando de aquí de flexibilidad. ¿Quieres que te diga una cosa que yo he reflexionado así individualmente? Yo creo, esta es una reflexión en borrador, he estado como intentando hacer seguimiento a las pruebas IFES, a la forma como se estructuran, y yo creo que si nosotros desarrollamos
la formación por proyectos y por competencias, como está establecida en los estándares, los resultados de nuestros chicos van a ser mejores que los actuales. Porque lo que está pasando en el país es que el IFEX se evalúa por competencias de acuerdo a los estándares, ¿no es cierto? Eso es el referente, no hay otro referente. Claro. Y nosotros, nuestros profesores están enseñando la cátedra tradicional. No enseñan a través de la resolución de problemas, que es lo que sí evalúa el IFEX. Es decir, aquí donde está el cortocircuito. El cortocircuito no está ni en los estándares ni en las pruebas. Por eso no hay que cambiar las pruebas IFEX, porque es que las pruebas son coherentes con los estándares. Lo que hay que cambiar es lo que pasa en la mitad. Los docentes no enseñan por competencias, no enseñan por proyectos. Los docentes, mire, es tan claro eso que los rectores se están especializando ahora en contratar pruebas para preparación del examen del IFEX. ¿Por qué pasa eso? Pues porque nuestros profesores no son capaces de formar. Entonces nos tiramos 6 años formando a los muchachos en matemáticas, en inglés y en el último año, además de seguirles clavando esas materias sin sentido para ellos, tienen que pagar un curso para prepararlos para presentar una prueba. Pero ¿por qué si la prueba está construida sobre la base de cómo se concibe el sistema? Lo que no está funcionando es el aula de clase. Entonces no hay que cambiar las pruebas de IFEX, hay que cambiar los profesores y las prácticas de aula. Eso sí es lo que hay que cambiar. Pero si yo construyo con los muchachos del sistema de responsabilidad penal un enfoque de formación por competencias y por proyectos, les aseguro que esos chicos van a tener mejores resultados que los chicos del aula tradicional. Se los aseguro, porque las evaluaciones del IFEX son por competencias y por análisis de desarrollo de competencias, que es lo que no hemos logrado trabajar en la aula regular. Pero bueno, son sujetos de pruebas externas y tienen que, en el caso de los CAE, el CAE es una sede educativa y el IFEX tiene que ir al CAE. ¿Sí lo hace? Tiene que ir al CAE, pues de hecho lo hace. La flexibilidad, Pero sí es cierto que la prueba saber, te hablo con la población con discapacidad, hablabas del ritmo, ¿cierto? Todos no tenemos el ritmo en el momento de ir resolviendo el folleto. Eso es abre arriba, sube, cierra, llevando una indicación, y es un cuadernillo, y eso hay que trabajar sobre el ritmo. ¿Por qué? Porque teniendo presente que estos niños están en condición de discapacidad varios, un número significativo, que ya hicimos en Barranquilla un proceso, requiere también le da, por ejemplo, al mismo tiempo a un niño sordo, a un niño con discapacidad visual, en fin, le dan el mismo tiempo y la misma examen. Es decir, yo creo que en esa parte de respetar el ritmo y el ritmo de resolver eso, ahí sí. Y ahí aplican los ajustes razonables. Y el ajuste razonable. Sí, porque si ahí se la baja en la educación formal con los Desde ese ajustes enfoque razonables, sí. llega la evaluación. Desde ese enfoque sí, pero aquí, digamos que... Pero por las competencias sí. Digamos que pues, tenemos que evaluarlo, lógico, incorporemos esta discusión, estas reflexiones, todo esto hay que incorporar estas reflexiones. Yo simplemente digo una cosa así en borrador y es, a mí tendrían que demostrarme que la mayoría de estudiantes de sistema de responsabilidad penal tienen efectivamente una profunda afectación cognitiva. Tendrían que demostrarme. Yo digo que los muchachos sí tienen afectación en aprendizaje. Pero es que en todo caso, por consumo. la discapacidad la certifica salud. O sea, y De acuerdo, que los chicos de acuerdo. que ellas tienen, o sea, hablan Tienen que estar certificados. No, claro, no, ya tiene la certificación de salud. Pero es que Rufi, es que lo que me preocupa es que tú digas que la mayoría de nuestros muchachos tienen problemas cognitivos. Una cosa es tener problemas cognitivos y otra cosa es tener problemas de aprendizaje por consumo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. Entonces, de alguna manera, pero sí, digamos que incorporemos esa reflexión. Claro. Incorporemos a todos los que tenemos que pensar a cotidiano con estos chicos, incorporemos esa reflexión. Pero para cerrar entonces, la flexibilidad está en las estrategias de evaluación, estrategias de nivelación y ritmos propios de aprendizaje. Todo eso es construcción de concepto de flexibilidad. manera de cerrar. Esto creo que ya lo dije. Ay, ¿qué pasó? Ay, yo estaba mirando. Pues
La flexibilidad también implica el reconocimiento del ingreso en cualquier momento del año, la promoción en cualquier momento del año y por más de una vez, y la incorporación del establecimiento educativo, de la incorporación al sistema educativo luego del egreso de la medida o sanción. ¿Y cómo vamos a hacer con este chico? Que estando sancionado está en ciclo 2, grado noveno, y egresa de la medida en junio o en agosto. Si nosotros no le brindamos una alternativa de formación pertinente para él va a desertar, porque él no es de la escuela tradicional. Él va a desertar porque tampoco, y no es deseable que él esté en adultos en jornada 30-11, tampoco es deseable. Tampoco es absolutamente deseable. Se me ha olvidado, es que me concentro que solamente era oprimirle el botón nomás. Y esa flexibilidad de la que se habla cuando de pronto están en privativos y se da la transición a los no privativos, ahí también tiene ahí una ruptura, o sea, porque muchas veces ellas ya tienen la estrategia en el centro, pero cuando pasan a la institución educativa encuentran el choque. Sí, claro, diría, esa transición tenemos que ver tenemos que planear cómo la hacemos. No tenemos respuestas en este momento desde el Ministerio de Educación porque nos hemos concentrado hasta ahora en mirar todo el problema de las privativas y pues aquí estamos presentando la reflexión. Pero eso tenemos que abordarlo, es decir, después de terminar la elaboración de esto de privativas, tenemos que mirar cómo vamos a hacer con no privativas y entonces ahí tenemos que mirar qué instituciones educativas van a atender, a través de qué estrategia pedagógica flexible. Y una vez tengamos resuelto las privativas y las no privativas, ¿cómo hacemos la transición entre privativas y no privativas? La transición, esa señora, la señora armónica. Incorporación al establecimiento educativo, luego la sanción privativa, es decir, la transición armónica, como dice aquí el compañero. Son elementos que tenemos que seguir debatiendo o construyendo. Bueno, voy a cerrar diciendo lo siguiente. Entonces, las modificaciones del PEI se hacen desde el decreto 1075, que ya fui más inteligente y coloqué ya los otros decretos en sinfonía de 1075. El decreto 1075 dice, mire, no, el servicio de educación básica, primero, no está sujeto a grados y es de manera, digamos que no es sujeto a grados ni de manera no presencial para esta población. Es decir, podría ser, aquí nos está diciendo que no es sujeto a grados, es decir, que puede ser por ciclos. La tradicional sí es sujeta a grados, pero la atención a poblaciones no es necesariamente sujeta a grados. Eso lo dice la norma. Pero además, no necesariamente presencial, es decir, que yo puedo incorporarle elementos no presenciales. ¿Ok? También el decreto dice que para qué poblaciones es este tipo de educación que no es sujeta a grados, ¿para qué poblaciones son? Pues son para poblaciones adultas, pues el 30-11 lo dice claramente, pero también a las personas que se encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social. Ahí está la respuesta normativa. ¿Es posible hacerlo dentro de la ley? Claro que sí, porque la ley ya me dice que yo puedo desarrollar educación sin sujeción a grados para las poblaciones especiales, ok. Pero además de eso, dice, haciendo uso de la educación masiva, es decir, no es solamente el aula de clase, yo puedo recurrir a todas las posibilidades de educación, ok. O, por ejemplo, o sobre disposiciones sobre validación, también puede ser sobre validación, lo considera. El decreto no lo valida, el decreto no lo contempla, pero la ley sí lo contempla. El proyecto, ahora, y esto se tiene que desarrollar por proyectos pedagógicos, no por asignaturas. Aquí rompemos con la asignatura. No vamos a desarrollar clase de matemáticas, jamás. Yo no quiero ver clases de matemáticas en los CAE. Aunque yo me siente, hago un encuentro con mi profesor de matemáticas y el profesor de matemáticas me explique individual o grupalmente sobre un tema específico de una categoría en la matemática. Eso es posible, pero no hay clase de matemáticas. Hay proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos son actividades dentro del plan de estudios, es decir, dentro del currículum o curricularizados que ejercitan educando en la solución de problemas cotidianos. Bueno, ustedes saben mejor estos que yo. Cumple la función de correlacionar e integrar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, integrando áreas. Eso ustedes lo conocen mejor que yo. Sí,
Los proyectos pedagógicos reconocen y construyen competencias integrando áreas. Un proyecto puede desarrollar competencias de varias áreas, ¿ok? La virtud está en quién diseña el proyecto, en el diseño del proyecto. Y la intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el plan de estudios. Entonces, por esa vía también resolvemos lo de la asignación académica del docente. El docente va a tener 22 horas de asignación académica, sí, como cualquier docente, sí, pero lo va a tener no desarrollando asignaturas, sino desarrollando proyectos pedagógicos y ya. Hay una experiencia de eso y la metodología flexible Grupo Juveniles trabaja por proyectos. Trabajé con esas guías. Trabajamos con esas guías por proyecto, por ejemplo, se llama proyecto comunicativo, ¿listo? Proyecto de lógico matemática, pensamiento lógico matemático, proyecto de comportamiento social, no me acuerdo el otro de cómo es, medio ambiente, ¿listo? Pero cuando nosotros estábamos mirando las guías como se diseñaron, tenían algunas dificultades, porque de igual manera lo que en el proyecto se desarrollaba no cumplía con un estándar de calidad, por ejemplo, entonces, cuando me hablan a mí de que, por ejemplo, trabajemos con proyectos y no por áreas, se pierde un poco lo que de los estándares que se deben desarrollar en determinados grados y luego porque no hay la forma. Pero ¿cuál es el problema ahí? Yo te entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Sí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Trabajar por proyectos o el diseño del proyecto? Diseñar el proyecto. Claro, entonces el problema no es la estrategia de trabajo por proyectos, ¿no es cierto? O si no, el SENA no puede hacer lo que ha venido haciendo tan bien hecho. Ustedes trabajan por proyectos, ¿no es cierto? Trabajan por proyectos y cualquier programa de formación, hablemos de la titulada en tecnología, se desarrolla por proyectos y demostramos competencias. No, en todos los niveles, pero digamos que el éxito, la estrategia por proyectos no es el problema es cómo consigo yo el proyecto, y los diseñadores curriculares, los metodólogos del SENA son expertos en desarrollo de proyectos, son expertos. Lo que se ha hecho sobre eso es un proceso de capacitación en los instructores para desarrollarles habilidades y competencias para formular proyectos pedagógicos, y sobre eso se ha intensificado mucho. Ahora, el proyecto pedagógico no es aislado a un solo docente, es un equipo de desarrollo curricular que se sienta a hacer, donde integra todo, no son individualidades. Entonces, lo tenemos que estructurar en un trabajo armónico de todas las personas que, analizando todo el currículo, formulan problemas para resolver algunas situaciones en ese contexto de currículo. Sí. Que le va a dar una solución, pero que le va a desarrollar desde el punto de vista pedagógico. Ahí se construyen guías, se hace todo, el trabajo se hace completo. El que llega no se va a inventar. Sí, correcto. Se articula. La metodología de SENA en eso es muy buena, tenemos muchísimo que aprender la SENA en eso. Interesante que en un futuro podamos intercambiar esto y que SENA nos enseñe muchas de esas maravillas que hace. Los proyectos pedagógicos del SENA son muy bacanos y además integrales, totalmente integrales. Pero entonces hay partes, está el docente que dice, no es dar una clase tradicional, está bien, pero si una clase, estar compartiendo con los muchachos y me ubico en matemática, soy profesor de matemática, y trabajar con ellos, hacer una resolución de problemas, dejarlos solos a ellos, con una simple guía, siempre debe estar el profesor, te digo del área de matemática y la experiencia, lo difícil que es resolver cuando están en límites, están todos, porque son ejercicios que va a encontrar las pruebas saberes. Es que uno está viendo el momento, pero también hay que mirarlo, que no solamente que se gradúe el bachillerato, sino que sea competente a decir mi prueba saber y yo puedo entrar a la Universidad del Atlántico, yo puedo estar aquí o puedo entrar a la universidad, porque hasta la universidad bajo el programa del distrito requiere un promedio. Ya, la idea es llevarlos allá. Y sé que estos muchachos, con un buen trabajo que se ha hecho y la experiencia que ya se ha recogido, podemos
Barranquilla ha mejorado en esas pruebas saberes y ese trabajo, pero ¿qué se requiere? Es verdad, es cambiar, no es el modelo tradicional, es la didáctica que debe utilizar el profesor en el aula, es la didáctica, más no el modelo, las estrategias. es la didáctica va más allá, no es el modelo. Es una perspectiva. Yo creo que sí, la estrategia es mucho más de fondo, pero también un cambio de didáctica puede generar transformaciones. A razonar, aquí está, ¿tú qué piensas? ¿Cómo solucionamos esto? De acuerdo. Didáctica, por ejemplo, la didáctica, las matemáticas es diferente. De acuerdo. Sí, pero es que, de acuerdo, a través de la didáctica podemos desarrollar, podemos mirar, pero creo que es mucho más allá. Simplemente voy a relatar una experiencia que he tenido yo y con el SENA, tecnólogo virtual en análisis y desarrollo de sistemas de información. Yo lo he cursado, no me titulé porque lo de la etapa productiva es complicado para un viejito de 50 años. Sí, renuncia militarmente. No terminé esa parte. Lo que quiero decir es que, pues, ¿cuál fue la experiencia que yo tuve? Claro, yo aprendí a programar lo que necesitaba yo, que era programar unas cosas, y desarrollé un proyecto. Y el proyecto que yo desarrollé fue un sistema, ¿vale? Fue un sistema muy sencillito, pues de mis capacidades, muy sencillito para cuidado lo que hice, es primicia, nadie lo sabe, lo tengo ahí. Yo desarrollé un aplicativo muy sencillo donde cogí la guía 34, que son las dimensiones de la gestión institucional, gestión educativa escolar, y le crucé todo el compendio normativo de las funciones del rector. Y desarrollé un aplicativo en donde cuando un rector quería buscar dónde me habla a mí de la modificación del PEI, colocaba gestión académica o gestión institucional y colocaba una palabra clave y la base de datos lo llevaba a la norma, Yo nunca en mi vida siquiera he programado y aprendí a hacerlo a través de un proyecto del SENA. Yo no sabía nada de programación y son tan buenos los programas del SENA que inclusive a mí yo logré aprender programación. Está demostrado que si una persona como yo, que nunca he metido en la lógica de sistemas de información, puede aprender programación, que es algo muy complejo, la programación es algo muy complejo, a través del desarrollo de un proyecto que fue el que yo me inventé. Claro, yo tenía al maestro, me acuerdo, esto tiene una cantidad de instructores, perdón, que lo guían a uno y tenemos encuentros virtuales y hay preguntas y claro que resuelve el instructor. Es que para programar en SQL el código es tal, y claro que sí, es decir, eso se da, pero no se da es que 2 puntos, para que la base de datos vaya y consulte, entonces el comando está, no, yo estoy elaborando mi programa, me sale mal el programa, profe, ¿el comando cómo es? Y el profe me explica cómo es el comando en unos encuentros virtuales y ahí vamos trabajando. Si ves que es diferente, sí hay encuentros, es decir, sí tiene que haber encuentros de docentes y de estudiantes frente a categorías de conocimiento, porque es que el estudiante pues no tiene clara una serie de categorías que son necesarias construir las matemáticas. ¿Y quién tiene claras esas categorías? Pues el docente. Pues el docente la tiene clara, ¿no es cierto? Entonces, pero el encuentro no se hace alrededor de la categoría. Se aclara la categoría, es en función del proyecto que está desarrollando el estudiante. Y eso tiene que ver con la didáctica, claro que sí, pero va mucho más allá de la didáctica. Eso es formación por proyectos. Yo tengo mi proyecto, lo voy desarrollando, tengo un problema, el instructor me lo ayuda a solucionar, me lo aclara, sigo trabajando, voy avanzando, tengo otra duda, voy donde el instructor y así. Y ahí voy caminando y voy resolviendo. Esa es la lógica de la función de ese proyecto de aprendizaje. Y ahí vamos abordando las diferentes categorías o competencias que son de cada una de las